Bueno, pocas cifras son tan efectivas, tan ciertas, que generan tanta confianza como las que reporta respecto al empleo el Instituto Mexicano del Seguro Social. El instituto señaló que en mayo se registró una disminución de 45.624 puestos de trabajo, menos 0.2% con respecto a abril, y en el registro de los primeros 5 meses de cada año. 2025 es el más bajo, con 113.665 plazas creadas. Además, el mes pasado se sumaron Oaxaca, San Luis Potosí y Tlaxcala a la estadística de pérdida de fuentes de trabajo en el país, con lo que ya son 19 en esta condición. A ver, el IMSS atribuye, es decir, ¿qué razones ofrece el IMSS al respecto? Bueno, habla de la caída del empleo al sector agropecuario, y aquí es muy importante, tiene que ver con los ciclos agrícolas. Y en la revisión por sectores se observa que la disminución más grave se dio en el último año en la construcción, seguido de la industria extractiva, agropecuaria y la transformación. Lo de construcción también tiene lógica. ¿Por qué? Porque en el pasado sexenio se hicieron estas obras emblemáticas, se extendió el AIFA, el hospital, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, se está construyendo, no se acaba de construir del todo el Dos Bocas, lo mismo que el Tren Maya. O sea, hubo mucha obra en este sentido. Pero hay también otras condiciones. Recordemos también que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, México tendrá el peor crecimiento económico en América Latina, pues se prevé que el PIB pueda evitar que el PIB pueda evitar la recesión. Está difícil todo eso. La OCDE advierte que los efectos de los aranceles de Trump y un bajo dinamismo interno limitarán la recuperación de México. Por su parte, el Banco de México recortó el pronóstico de crecimiento, le recordamos, para 2025 a 0.1% desde 0.6% previsto hace 3 meses. Todo una conjunción de elementos económicos que nos están rodeando, no nos están favoreciendo. En algunos casos, pues hay que saberlos leer y hay que esperar un poco lo que pueda pasar. El año no va a cerrar bien, a decir de todos los analistas, calificadoras, el Banco de México, etcétera. Bueno, Tonatiuh Martínez es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Tonatiuh, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Gracias. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Bien, gracias, a tus órdenes. Gracias. A ver, todo esto que dimos de preámbulo, ¿cómo lo vamos desmenuzando? Si te parece, entremos con el tema del empleo, ¿no, Tonatiuh? Sí, como tú bien dices, el IMSS reporta que parte de la caída o destrucción del empleo está relacionada fuertemente con los empleos temporales relacionados con el sector agropecuario. Y también hay un fuerte componente relacionado con la disminución en inversión por las grandes obras que se realizaron en el sexenio pasado. Tabasco, Campeche, sobre todo los estados del sur, pues evidentemente al concluir las obras, pues vieron disminuido la cantidad de empleos que se observan. También hay que apuntar que aún tenemos un saldo positivo, es decir, en el año no se han destruido por completo empleos, es decir, tenemos alrededor de 130 y tantos mil empleos creados en lo que va de 2025, aunque también es cierto que estamos bajos en términos de lo que se vivió el año anterior. Y esto se debe sobre todo a la incertidumbre generada por la guerra comercial que inició el presidente Donald Trump con el mundo y en donde México pues también se ha visto de cierta forma afectado. Los pronósticos de crecimiento tanto en Estados Unidos como en México han ido a la baja y eso afecta las inversiones potenciales y las contrataciones relacionadas con estas. Ahora, se habla mucho que de las inversiones extranjera directa, buena parte de ella está siendo reinversión. Esto cambia las condiciones a pesar de que, pues como se hace una reinversión, como se vuelve a meter dinero, ¿no, Tonatiuh? Sí, las reinversiones son positivas en todo sentido, es decir, no está saliendo flujo del país de todas estas empresas que son transnacionales cuyo capital está fuera del país. Pongamos el ejemplo de BBVA.
BBVA es una empresa que está situada en España y tiene fuertes inversiones en México, tanto así que representa más del 35% de sus utilidades anuales, ya en términos de la matriz, es decir, de toda la empresa. Las utilidades entonces no salen de México, más bien esta compañía las reinvierte aquí en términos de nuevas tecnologías, sucursales, contratación de personal, de distintos tipos de inversiones. Y eso es algo bastante bueno. Cuando hablamos de reinversión de utilidades también significa que las empresas pues tienen una perspectiva positiva sobre lo que está pasando, o al menos tienen algún tipo de métrica que les hace pensar que en el futuro cercano habrá una situación económica pues de crecimiento que los va a beneficiar también a ellos. Bueno, ahora, lo que sí es que la tasa de empleo formal está estancada. Sí, la tasa de empleo formal está estancada y está justamente relacionado con esta incertidumbre. Yo esperaría, y esto está relacionado también con otro de los temas que creo que vamos a discutir, que es el tipo de cambio, que las inversiones, una vez que este tema de la guerra comercial y la confrontación que tiene el presidente Trump con el mundo, digamos, se relaje un tanto, las inversiones se materialicen y entonces podamos ver un repunte del empleo, como en incremento de la capacidad instalada de las empresas. Algo que sí estamos viendo es que hay inversión o flujos de dólares de moneda extranjera que entran al país, y justamente eso es lo que hace que el tipo de cambio pues vaya fortaleciéndose, que es un indicador también relevante, solo que no se ha materializado este flujo de efectivo en nuevos proyectos de inversión derivados de la incertidumbre. De hecho, los empleos que se han perdido mayoritariamente son temporales, y eso nos indica que la fuerza de trabajo de las empresas que es permanente, pues no se ha destruido prácticamente. Las empresas están aguantando las inversiones a un corto plazo esperando una remediación de lo que vemos en materia comercial. Claro. Oye, a ver, entremos al tema que decías, a ver, ¿qué nos pasa con la paridad? Que de repente resulta muy positivo, que si baja el peso, el dólar, etcétera, pero el problema está en que las remesas también es otro factor. Hablemos, si te parece, de esos dos factores, Tonatiuh. Sí, el tema de las remesas es bastante sensible para nuestro país, no porque represente una parte muy importante del Producto Interno Bruto, en realidad representa algo así como el 3,5% del total de las remesas que llegan al país, Ajá. pero es muy sensible porque en muchos hogares sí representan un flujo fuerte de ingresos, un ingreso que sostiene el día a día de las familias, y pues somos un país históricamente que migra a Estados Unidos en búsqueda de esas oportunidades, en donde vemos que hombres y mujeres regresan parte de sus ingresos en dólares a nuestro país. Y ahora tenemos justamente el tema de este impuesto, ¿no? Que está proponiendo el Partido Republicano, y al que no han llegado todavía a un acuerdo, pero que parece que va a cerrar en alrededor del 3,5%, como un impuesto adicional Sí. a las remesas. Esto encarecería el costo ya de por sí de entre el 5 y el 10%, y disminuiría el ingreso que vemos en algunas zonas que está fuertemente cargado, sobre todo estados como Chiapas, Oaxaca, Sí. Michoacán, ¿no? Bueno, oye, a ver, ¿qué tanto pega, va a pegar lo que puede ser la recesión de crecimiento o el 0,1 para verlo en términos de las, digamos, las diferentes posibilidades que se pueden presentar para el país hacia final del año? Fíjate que en O términos antes. de, Sí, en términos de crecimiento, nosotros hemos vivido estos últimos años una situación particular. Es cierto que el promedio del crecimiento en el sexenio anterior, por ponerlo como un momento de transformación de la economía que sí vivimos en las familias, pues no fue mucho, ¿no? Fue menor al 2%, que fue muy criticado por la izquierda en su momento. Sin embargo, hay que considerar un ponderador, creo que más importante, y ese ponderador es el de los ingresos corrientes reales de las familias. Claro. Por un lado, me refiero, vemos que tal vez el Producto Interno Bruto no crezca como a algunos les gustaría que creciera, porque también ayuda bastante a la economía de las familias, pero es cierto que ha habido una redistribución de los ingresos
mucho más eficaz. De hecho, el último dato que tenemos publicado por el INEGI nos dice que en términos de desigualdad de ingresos hemos mejorado. Hemos mejorado cada uno de los deciles de ingresos en donde vemos crecimientos superiores en los ingresos más, en los deciles más bajos de la población, lo cual nos dice que, y en términos reales, es decir, ya descontando la inflación, la gente sí tiene mayores ingresos por las políticas laborales que ha aplicado pues ya dos gobiernos de esta cuarta transformación, ¿no? Ahora, y bajo esta perspectiva que es realmente cierta, de repente como que pasa por alto, porque es muy fuerte, ¿no? México va a decrecer, etcétera, etcétera. ¿Dónde dejamos el PIB en ese sentido como país? ¿Qué importancia le deberíamos de conceder, Tonatiuh? Pues mira, es cierto que somos una de las economías más grandes del mundo, hemos avanzado también en ese sentido y de hecho una de las metas que tiene este gobierno es seguir avanzando y posicionarse en el lugar número 12 del mundo. Somos una economía muy importante y eso no podemos perderlo de vista. ¿Cómo medimos esto? A través del Producto Interno Bruto. Eso es importantísimo, el Producto Interno Bruto. Ahora, creo que también hay que considerar que no necesariamente es la variable indicada para medir el bienestar de la población. Entonces, el Producto Interno Bruto es importante para medirnos en cierto sentido con otros países, pero no para medir el bienestar de la sociedad. Claro, eso es importante. Déjame cerrar con lo siguiente. Eh, Toda esta cuestión de la política, la economía, ustedes lo dicen, que son los especialistas, se fortalece con la confianza. La confianza es Sí. un factor muy importante porque hay un alto nivel de especulación. Te pregunto, Tonatiuh, ¿hay confianza por acá o no hay confianza? ¿O qué alcanzas a ver? Mira, yo creo que la confianza la podemos medir ya y aterrizar en cifras de distinta forma. A ver, Tenemos ya el que mencionamos, el indicador de inversión extranjera directa, que sigue creciendo, lo cual nos indica que pues, las empresas le siguen apostando al país. Tenemos otro indicador que se llama indicador de formación bruta de capital fijo, que nos dice qué tanto está creciendo la capacidad instalada de las empresas, también está creciendo. Hay indicadores más puntuales como la confianza del consumidor, la confianza del productor, que crecieron mucho, mucho en los últimos años y que a partir de la entrada de Trump, pues vimos un cambio en la tendencia positiva, pero que las últimas tres revisiones, pues nuevamente apuntan hacia arriba, abajo de lo que habíamos visto los últimos meses, pero nuevamente vemos un repunte. Yo esperaría, sinceramente, dado la posición estratégica de México que tiene y las inversiones que ya han anunciado varias transnacionales, que podamos ver en los siguientes meses reflejado en términos de empleo esta confianza potencial que está nada más esperando a que se calmen las aguas, por así decirlo, para comenzar estas fuertes inversiones. Al final del día, somos vecinos del mercado más grande en términos del PIB per cápita y eso es bastante atractivo para las empresas. Tonatiuh, que tengas buen fin de semana. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches. Gracias, Javier. Buenas noches. Gracias a ti.